casa, acá nos cuenta una historia que estaba Rabbi Akiva y varios hajamim sentados en la ciudad de Bnei Brak y estaban leyendo estaban contando sobre la historia de la salida de Egipto, hasta que vieron los alumnos y le dijeron que llegó el momento de decir Kriyat Shema. Ellos no se dieron cuenta que se pasó toda la noche, hasta que tuvieron que venir a decirles. Preguntan cómo se dieron cuenta, no vieron que salió el sol de la luna. Entonces decían que no, por cuanto había luz dentro del cuarto, la luz de la Torá, entonces ellos no se daban cuenta que era el momento. Preguntan los comentaristas, el Aruja Shulchan se llama, pregunta, uno de los rabaní que estaban ahí junto a Rabbi Eliezer, por ejemplo, Rabbi Eliezer, él era Ram de Rabbi Akiva. Y Rabbi Eliezer no vivía en la ciudad de Bnei Brak, él vivía en la ciudad de Lud. Y la nos cuenta que estaban todos en la ciudad de Bnei Brak. La ciudad de Bnei Brak era la ciudad de Rabbi Akiva. Entonces preguntan por qué fueron todos a comer, a pasar el seder con Rabbi Akiva. Lo normal es que el alumno va a pasar el seder con el Rab. La Gemara contemos en el shur de Gemara, en castellano, de que analiza si un alumno puede ser reclinar delante del rabino de él o no. Lo normal es que el alumno quiere escuchar, que va a escuchar del rabino. Yo cuando antes que me case era Bajur, fui a leer a hacer, yo estaba en Israel, estaba en Argentina, yo fui a leer a hacer con todos mis Rosh Yeshiva, pues siempre pasaba con Rabbeinu, así para aprender. Entonces, ¿por qué ellos fueron con Rabbi Akiva? La Gemara entre todos nos cuenta una historia muy interesante, de que una vez estaba yendo Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, había otros Tanaim, estaban yendo y llegaron, pasaron donde era el Beit HaMikdash, vieron que estaba destruido, hicieron criar, vieron de que estaban criar. Se acercaron más y vieron que donde estaba el Kodesh HaKodashim, un lugar más sagrado, salía un zorro, un shual. Zorro es un animal bajo. Y entonces se largaron a llorar todos se largaron a llorar. Pero Rabbi Akiva, él se rió, le preguntó a todos, ¿por qué te reís? Les dijo Rabbi Akiva, ¿por qué ustedes lloran? Les dijeron, ¿cómo vamos a llorar? Es en el lugar que estaba escrito que cualquier persona que sea, no sé, que cualquier persona que no era un Kohen Gadol que se acercaba ahí tenía muerte, pena de muerte del cielo. Hoy está pasando un solo seno de ahí, ¿cómo no vamos a llorar? Le dijo Rabbi Akiva, por eso yo me río. Le explicó Rabbi Akiva que hay dos profecías, una del primer templo y otra del segundo templo. La una que el primer templo que va a ser destruido el primer templo y la otra que profecía que después del segundo templo cuando va a venir que va a estar el zorro, va a ver el león y el y el Cordero juntos, sin ninguna pelea, que no va a haber más guerras, y van a estar los ancianos y las ancianas en las calles de Jerusalén. Entonces todo claro sobre la Geula, y los pone, cuando nos habla, nos trae uno al lado de la otra, el pasú, nos habla sobre el que dijo una profecía con otra profecía. Lo dijo Rebequía, ¿por qué nos pone esas dos profecías juntas? ¿Por qué los insinúa otro profeta a estas dos profecías juntas? Explica por qué. Porque hasta que no se cumpla una, no se va a cumplir la otra. Entonces, ahora que se cumplió la profecía que va a salir el zorro de donde era el lugar más sagrado, entonces yo sé que se va a cumplir la profecía después de la Geulá. Entonces, vemos acá que Rabbi Akiva tenía la capacidad de ver en las situaciones más difíciles, más duras, no ver ahí la Geulá, ver ahí la raíz de la cosa buena, como otra historia famosa de la Akiva, que fue un lugar, no lo quiere recibir, dijo Gamzule Toba, se fue a otro lugar a dormir así en el campo, tenía una gallina, tenía un, creo que tenía un burro y tenía una vela, vino el viento, le apagó la vela y dijo Ganzule Tobá, vino un zorro, le comió la gallina, Ganzule Tobá, era un gallo que tenía, y también vino un lobo, se comió el burro, Ganzule Tobá. El otro día fue a la ciudad y vio que había matado a todo el mundo y se dio cuenta que se salvó porque no tenía la luz prendida, no lo habían descubierto, el gallo no hizo cucurico a la mañana y no, tampoco el burro no hizo ningún ruido, así se salvó la vida. Rabbi Akiva veía todo en cualquier situación, Ganzule Tobá. Entonces, como te conté en el estudio anterior, de que la Agadá del Barnici dice que todo lo que es la Geulá, la raíz de la Geulá Sofit, de la Geulá final, está en la noche del El Seder. En la noche del Seder de Pesach, ahí está la raíz de lo que va a ser, Besat Hashem, la gran Geulá. ¿Por qué?
porque cuanto más uno va a contar lo que pasó, vamos a contar todo el Seder, entonces se despierta arriba también la voluntad, el razón, se dice en hebreo, de traer otra vez la Gulá para Amisad. Entonces todo el mundo fue con Rabbi Akiva, porque Rabbi Akiva tiene la capacidad también de despertar a la gente esa esperanza de tener la Gulá, de cualquier situación que la persona esté, de poder salir de eso. Entonces por eso es que fueron todos juntos con Rabbi Akiva. Otro punto más, el Sagadá nos habla sobre que habla con respecto a cuatro hijos, uno jajam, uno malvado, uno que es simple, no muy inteligente, y otro que no sabe preguntar. Entonces, el jajam, el sabio, pregunta cuáles son las leyes que encomendó Hashem nuestro Dios a ustedes. El que es malo pregunta por qué es este trabajo para ustedes, por qué es este trabajo para ustedes. Entonces preguntan qué diferencia entre el malvado y el sabio. Al malvado la Gadá dice, por el hecho que dijo que este trabajo para ustedes, entonces por eso dice, vos le vas a romper los dientes. Entonces, porque digo para ustedes, también el inteligente dijo cuáles son las leyes estas para ustedes. Solamente con diferencia, que el Jajam, el sabio dijo cuáles las cosas que Hashem nuestro Dios nos comentó a ustedes, entonces se incluyó el mismo, dijo Hashem nuestro Dios, y quiere saber. Hay dos tipos de preguntas, hay quien pregunta porque quiere saber, y hay quien pregunta porque no quiere saber. Cuando había una persona y le dijo al Briskerover, tengo muchas preguntas con respecto a Hashem, le dijo, bueno, tengo una pregunta, vos tenés muchas respuestas. Tus respuestas son las preguntas, son las excusas, les llamemos así. Entonces, pero al malvado que dice que él trabajó por ustedes, entonces él se exentó del clan de Amisad, entonces dice, por eso vas vos romperes los dientes y vas a decir, por eso fue que hizo esto para él vino para él, porque si hubiera estado acá, tampoco en Egipto, él no se hubiera remido. Pregunta entonces, ¿por qué esto invita realmente al malvado? ¿Por qué la Torah nos habla también del malvado invitarlo a leer a Seder, como estaría hablando también en leer a Seder también, ocuparse del malvado? Una persona que no interesa nada, entonces, ¿por qué lo vamos a traer a la noche del Seder de Pesach, que es una noche de educación, de transmisión, que la Torah no le interesa nada? La Gemara nos cuenta, el Midrash nos cuenta que cuando vino Jacob se hizo pasar por Esab, entonces se había puesto las ropas de Esab y se había puesto en las manos unas cosas de piel de oveja, entonces cuando vino delante de Isaac, quizás sospechaba, le hablaba con mucho respeto, le decía Isaac nunca me habla así, soy venía a acercarte, lo tanteó y dice que sintió el olor de las ropas de Sab, entonces dice, mira como que bueno, el olor de los Begadav en hebreo es ropas de mi hijo como el olor de un campo de tapujín, creo, de manzanos, ¿sí? Una expresión de que olor impresionante que tenía de puro. Y dice el Midrash que en hebreo no leas Begadim, sino Bogdim. Se escribe de la misma manera, Bogdim es un traidor. Estas dos historias, uno es de Yosef Mishita. Yosef Mishita era una persona cuando los romanos conquistaron el segundo templo, entonces dijeron, nadie se iba a entrar hasta acá al Kodesh HaKodashim, adentro de la parte más santa de Betamigdash, nadie se iba a entrar. Y había un yudí que se había pasado al otro lado. Y dijo, bueno, yo voy a entrar, me dice, entra y vos lo que sacás, quédatelo. Bueno, agarró, entró, el tipo sale después así con la menorá, cargando la menorá. Entonces digo, cómate una menorá para vos. Dice, no, 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 ¿que dónde le vas a poner la menorá? Va a llegar a tu casa con la menorá, te puedes decir, si estás loco, cómate una menorá en la casa, sí. No, pero andá dejando una menorá para nosotros y entrá y saca otra cosa y va a ser para vos. Dijo, no, no, no. Dice, no, no, entrá, en serio, entrá. Dijo, no, no voy a entrar otra vez. No, voy a entrar. No, no entro otra vez. O entrá, dice, o le dijeron, o mira que te vamos a lo que te vamos a hacer, no importa, dice, suficiente que una vez hice enojar a mi Dios, se dijo. Y nos cuenta la Gemara que lo mataron con tortura muy grande, y cuando salió, falleció, se una voz que dijo que es bienvenido, la vez de Mishita lo va. Pregunta Rav Kahneman, ¿qué pasó que Yosef Millita unos minutos antes estaba dispuesto a hacer lo que ni el romano, que cuánta gente que mató y cuántas cosas feas que hizo los soldados romanos no se deben hacer, y de repente está dispuesto no solamente a dar la vida por eso, sino también a sufrir torturas para no hacer eso? ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó? Dice Rav Kahneman, ¿por qué? Porque entró en el Códice Kodashim. Y eso lo influenció por él. Sí, también dice una persona que va a entrar al Beta Knesset, venir al Beta Knesset un poco, eso también le va a influenciar a la persona que va a entrar a una yeshiva, va a ver toda la fuerza de energía que hay, eso también le va a influenciar a la persona y lo va a cambiar. Entonces también así, en la noche de Leila Seder hay tanta fuerza
que mismo la persona mala, eso Besat Hashem también lo va a influenciar. La persona que está muy alejada, la persona que está alejada, desconectada, también el Lela Seder lo va a influenciar. Eso vemos en la historia de Gidón, la que me da cuenta de que el Shoftim nos cuenta en los jueces que estaban los midianitas, vinieron a hacer una guerra contra los judíos, estaban por ganar la guerra, y se apareció a Gidón, se apareció un ángel, y entonces le dijo, ¿dónde están las maravillas que me dijo ayer mi papá? Así le dijo al ángel, dónde está haciendo con nosotros las maravillas? Entonces trae Rashi el Midrash, que la noche anterior había sido la noche del Seder, y entonces habían cantado Bechet y Traim Mitzrayim, lo que se canta sobre el Alel, que salió de Egipto, y el papá de Gidón le contó sobre la salida de Egipto, y entonces le dijo, Gidón al ángel le dijo, si nuestros padres, nuestros patriarcas de Egipto eran tzadikim, que por mérito de ellos que ya nos salves, y si eran malvados, que así como ellos los salvó, que también nos salve a nosotros. Y Hashem dijo, vos que hablaste bien de mis hijos, vos vas a ser el que va a redimir. Y él fue el juez que luchó contra los midianitas y ganaron las guerras. Pregunta, ¿quién es el papá de Gidón? El papá de Gidón es una persona que él daba de comer animales para que estén gordos así, un toro así, no así, un buen toro, una buena vaca así gorda. ¿Para qué? Para hacer el sacrificio de la idolatría. De cualquier manera, también decía el Ceder. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer el hacer una persona así? Pero vemos que mismo en el hacer una persona que era idólatra también, cuánto influenció a su hijo, que de repente le hizo ese argumento al ángel y que por eso me eligió para redimir a Misel. Eso por la fuerza que tenemos de Lela Ceder. Por eso es que cuando cuenta la Gadá, que la Bequiva y todos los grandes tanaín se quedaban hablando sobre lo que pasó en la noche de la salida de Egipto. ¿Por qué no hablan sobre Kabbalah? Ellos eran súper gente que sabía, el rabino de la visión Baruch Hai, el Rabbi Akiva. ¿Cómo no hablan sobre cosas mucho más profundas de la Merkabah, del mundo del Tou, de Atzilut? ¿Por qué? Porque dice Rav Haskell, dice que esta noche de Pesach es el momento de a persona absorber dentro de él la emuná, la fe esa, la fe simple, que Hashem nos sacó de Egipto, que Hashem hizo las plagas, que Hashem manejó, se reveló, mostró que puede hacer las cosas, que la gente persona que hizo mal, Hashem se las cobró, la gente que fue buena, Hashem después los salvó. Eso es de los grandes principios de emuná que nosotros tenemos en Besat Hashem, en el El Cedre, es la oportunidad para la persona adquirirla para él y para influenciarla con el que está a su alrededor. Esta sea muy linda semana para todos, todo lo mejor y toda la braja.